Colombianos, bienvenidos al futuro. La Casa Pintada es el intento de preservación de la memoria histórica y cultural de nuestra tierra. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Estoy muy berraco con usted. Eso es lo que ha sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Es apelar por el sentido de pertenencia nacional y por la apropiación de lo que significa ser colombianos. El tal paro nacional agrario no existe. El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Es el reconocimiento de la memoria indeleble de la estirpe criolla. Esta es La Casa Pintada, en Radio Amiga Cultura Musical. Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros radioamigos que se conectan a esta hora a través de radioamigainternacional.com, de la aplicación móvil Radio Amiga Internacional, y también a nuestro Facebook Live, que ahí está conectadísimo. Hoy, miércoles 18 de diciembre, sean todos bienvenidos a La Casa Pintada, memoria indeleble de la estirpe criolla. Saludamos a Juan Rubio en el máster y a nuestros compañeros de mesa. Andrés, ¿cómo va todo? Qué milagro tenerlo por acá tan temprano. ¿Qué tal, Mateo? Para que veas que milagro que tú no haces, ¿no? No, pero mijo, yo estoy acá bien puntualito. Así como debe ser. Eso, me parece muy bien. Bueno, en La Casa Pintada nos levantamos de la cama a las 5:02 p.m. y esta es la noticia que más ha dado de hablar, más ha dado de qué hablar en los últimos días. A ver. Usted anda actualizadísimo también con ese tema, me imagino, ¿no? Cuénteme. Bueno, lo que pasa es que yo de verdad ando un poco preocupado porque nuestra sección noticiera se le ha hecho un poco difícil seccionar de qué se va a hablar. Obvio, siempre hay cosas que uno lo tiene que mencionar, que son de relevancia. Como ustedes bien saben, es una franja de contenido, ¿no? La Casa Pintada, en la sección noticiera tenemos mucho contenido. Y bueno, pues tenemos cosas de qué hablar, como el tema de que ya sabemos a qué luce la habitación de Samuel, el hijo de James Rodríguez. Esto es esencial saberlo. Último, ¿no? El hijo in vitro de James Rodríguez. Pues ya sabemos en qué va a vivir. Cosas esenciales, o por ejemplo, qué tan lejos o qué tan cerca baila Maluma de otro hombre. Eso también, pues, es de relevancia. ¿Tiene el dato? ¿Tiene qué? ¿El dato? Pues muy cerca, bastante cerca. Cosas que hay que saber, pero lo que pasa es que la gente está dejándose permear por este virus castrochavista y entonces ya no sabe uno de qué es mejor hablar, si de la boda entre Angélica Lozano y Claudia López, a cambio de no darle voz a esta gente, que es que no se les puede hablar de reforma tributaria porque de una vez se escandalizan, no, por Dios. De hecho, les pica algo. Sí, no, es que no se aguanta nada. Como dijo Huber Panilla, el comandante de la policía, yo le pido a la comunidad que no cuestionen los procedimientos del gobierno, por favor, no vulneren el Estado de Derecho. Pobrecitos. Las cosas se hacen para que la gente pues pueda progresar, la gente de bien pueda progresar. La gente de bien, ¿no? Exacto, terrible que acá se les premiara fuera a la delincuencia. A los vándalos. A los vándalos, esas cosas no se pueden permitir. En fin, uno respeta, pero no comparte que anden pregonando su homosexualidad, pero pues ¿qué se va a hacer, no? Total, Claudita es simpatizante del status quo y hay que defenderla, así como el profesor Mocus defiende al ESMAD. Es muy, muy elocuente, ¿no? Al fin y al cabo. Muy de la mano. Exacto. Entonces, mejor, yo creo que podríamos hablar del vestidito de Angélica Lozano. Un tema más pertinente, ¿no? Sí, que en vez de hablar del ojo de Cristian Rodríguez, que perdió el lunes pasado por un enfrentamiento contra el ESMAD. Me parece a mí que es más importante. Eso no importa en ese país. Sí, yo creo que es una mejor estrategia. Entonces, pues eso es, ¿no? Hay que minuciar como... Esa es la actualidad colombiana. La actualidad, eso es lo que tenemos. La que destacan más que todo, ¿no? Exacto, bueno. Pero en La Casa Pintada nos vamos a limar asperezas, nos vamos para el baño a descargar todas esas malas energías. ¿Está preparadito, Andrés? Ya, ¿cómo es? ¿Está bien cargadito? Voy a evacuar. ¿Va a evacuar? Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a entrar en calor. Hoy en el baño tenemos una carta que nos envía un oyente que estaba presente en el momento precisamente en que el ESMAD disparó contra el estudiante de la Uni Monserrate, causándole la pérdida del ojo izquierdo, me parece recordar, el ojo izquierdo. Entonces la carta dice así: lo que pasó hoy en la Nacional fue terrible. Al compañero le dispararon directo. Yo estaba al lado de él y aun cuando él estaba en el piso y nosotras, una compañera de la Libre y yo, lo ayudábamos a salir de ahí, siguieron disparando. Todo fue muy extraño. Habían personas preguntando cosas raras. Personas encapuchadas diciendo que quiénes eran los líderes, que por qué prendían las alarmas, que quiénes hacían las molochas. Capuchos tomando fotos a las caras. Llamábamos a pedir las ambulancias y cuando decíamos que era para la Nacional, nos colgaban.
Le cuento porque estando con el muchacho ahí sangrando me desesperé, me puse a llorar y salí a enfrentar como loca a gritarles que son unos 9 letras, porque pues esa palabrita no la podemos mencionar en este horario. Ya se imaginarán. Sí, pero pues que eso no cambia nada. Sentí mucho miedo y aún lo siento. Estoy llorando de la impotencia porque no sé cuál es el camino que es para que esto cambie. No sé cómo contribuir mucho más al cambio. Todo esto pasa pues cuando en la Cámara de Representantes el día de ayer teníamos el debate de la reforma tributaria y la reforma laboral, los días lunes y martes, y pues pasaba que la congresista representante del Valle del Cauca, Catalina Ortiz, decía, no, es que yo no entiendo por qué marchan, siendo que ella es de la oposición, ¿no? ¿Usted cree que todavía no hemos entendido por qué estamos marchando? Yo creo que ya la cortina de humo ya está a punto de caer y creo que el show mediático ya es demasiado lejos. Pretender no saber cuando el pueblo grita a toda voz. Bueno, pero a ella no le ha escuchado, ella no le han llegado esos gritos. Creo que tiene unos tapones en los oídos. Pero tenaz, porque es que tiene como ya llevamos como 27 días en las mismas, ¿no? En los oídos y ella no ha escuchado nada y es de oposición. Entonces hay que ver qué está pasando ahí con la congresista, porque pues, pronto la vista. No entiende por qué, sí, los oí, no sé qué está pasando ahí. El caso es que todo el mundo le cayó encima y pues ella igual todavía no se da por enterada, no entiende por qué la gente está marchando, si es que acá se promueve un país pues del subdesarrollo, que es lo que somos. Entonces al fin y al cabo pues es importante tenerlo en cuenta para nuestros procesos formativos. Entonces yo creo que ahora tenemos que darle las gracias porque el Congreso se está interesando por nosotros, ellos están haciendo las cuestiones muy bien, están jalando un trabajo indigno. Trabajando duro, ¿no? Sí, pero están jalonando un trabajo indigno, pero es trabajo, ¿no? Hay que agradecerlo. Entonces esa escala como de discurso que se está dando dentro del recinto, y uno dice, no, es que ya tocaron fondo, que ya no hay más allá, que si ese es el límite de la vulneración de los derechos, y resultó que no, que los cuerpos policíacos de la ciudad secuestran. O sea, era que agradecer que las detenciones ilegales se hicieran al menos en patrullas, porque ahora la policía se lo lleva a uno en carros particulares, quién sabe dónde, y quedan con uno. Un Uber Smart. No, es que va a salir esa aplicación y va a ser buenísima. Entonces se puede regar uno todo el tiempo acá en el baño, pero pues y no termina de... Pero ya es mucho para el estómago. Sí, uno no termina uno de evacuar. Entonces, bueno, eso pasa mientras el presidente sigue diciendo que de qué le estamos hablando. Que aquí no pasa nada. Uh-huh. Entonces esas tenemos, Andrés. Triste realidad. Bueno, hoy nos vamos sin cortinillas porque estamos innovando en nuestro formato. El día de hoy pasamos a la sala. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales del colectivo La Red Rojo y Violeta. Andrés, ¿por qué no nos presentas a nuestras invitadas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque más bien porque no se presentan. ¿Quiénes son? Y cuéntenos. Buenas tardes a todos los y las que nos escuchan el día de hoy. Yo soy Claudia Elizabeth Rodríguez, hago parte de la Red Rojo y Violeta y del Movimiento Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Buenas tardes para todos y todas, gracias por la invitación. Mi nombre es Jenny Muñoz, hago parte del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia. Bueno, cuéntenos de qué trata este movimiento. El movimiento está conformado más o menos por unas 20 organizaciones a nivel del país. Lo conformamos entre parteras, dulas, parteras tradicionales, parteras urbanas, profesionales de la salud que están muy de acuerdo, digamos, con todo el tema que tiene que ver con parto respetado. También lo hacen parte otros profesionales, artistas plásticos, fotógrafas, fotógrafes y personas con identidades de género diversas. Eso es quien compone el movimiento. Nuestro objetivo es en este momento, nos unió una ley de parto humanizado que salió el año pasado, donde no fuimos convocadas las organizaciones de base. También salió un proyecto de ley para violencia obstétrica, donde tampoco fuimos convocadas y consultadas las organizaciones de base que trabajamos estos temas. Decidimos unirnos para trabajar en torno a todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos en Colombia, la salud sexual y reproductiva en Colombia, enfocada en los temas de parir, y nuestro nombre corto es Bien Paridas. Entonces en eso trabajamos básicamente. Bueno, la Red Rojo y Violeta hace parte del movimiento y es una red de mujeres feministas
de procesos de mujeres populares, mujeres de base, académicas. También tenemos procesos rurales y suburbanos dentro de todo el tema de mujeres. Trabajamos en red pensándonos la transformación de la sociedad a través de una postura feminista, por eso lo rojo, y lo violeta en términos del feminismo. Asumimos un planteamiento activo frente a la realidad desde el cuerpo, las relaciones económicas, la economía propia, el tema asociado a la recuperación de la memoria, lo ancestral, todo el tema de ginecología natural, el proceso igualmente de salud sexual y reproductiva, y allí obviamente nos unimos y hacemos parte del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva como una manera de articularnos con muchos otros procesos de diversas iniciativas de todas las partes del país para poder tener incidencia en este proceso tan importante de reconocer la salud sexual y reproductiva como un elemento de poder de las mujeres y de la sociedad. Digamos, en este mapa como holístico que ustedes aquí nos están mostrando, que más allá de lo reproductivo y lo sexual, eso abarca todo el ser mujer como tal y una red de mujeres. Quisiera saber de pronto si hay más apoyo o creen que hay más apoyo en la calidad actual de Claudia López, de pronto con más acercamiento a la red, ya que de pronto es mujer y de pronto va a poder apoyar un poco más esto, ya que la primera alcaldesa aquí de Bogotá. Bueno, pues creo que el contexto en el cual llega Claudia López cambia muchísimo. Una cosa fue Bogotá al elegir a Claudia López y otra cosa es Bogotá hoy, después de 27 días de paro. En medio de eso, independientemente de esta institucionalidad que va a ser la alcaldía, los procesos de mujeres de base, las mujeres feministas, la ola morada, las mujeres sindicalistas, nos hemos encontrado en un proceso muy interesante. Cada una ha estado como en su propio camino, pero el paro nos ha traído un lugar de encuentro y de tejer puentes para poder posicionar estos temas. Es decir que Claudia, el gobierno, el presidente, el Congreso, las organizaciones sociales, la academia, en este momento se enfrenta a un movimiento feminista que viene siendo visibilizado, o bueno, que venimos exigiendo la visibilización cada vez más y que trae consigo una mirada de las reivindicaciones generales del país. Entonces hay una mirada feminista del pliego nacional, hay la incorporación y la propuesta de una serie de puntos desde el tema, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva que no aparecían o no aparecen con la fuerza que debe tener en el pliego nacional, una perspectiva desde la incorporación y el cumplimiento de los acuerdos de paz con lectura feminista, y así con cada uno de los puntos. Es así como es prematuro saber cómo va a ser la alcaldía de Claudia López. Lo que tenemos claro las feministas, y por lo menos el proceso de la Red Rojo y Violeta, es que la institucionalidad no nos ha dado, no es la institucionalidad la que dará respuesta a la organización de las mujeres, a la confrontación de las políticas y prácticas patriarcales en Bogotá y en el país y en el mundo. Y lo que tenemos claro es que este movimiento viene con muchísima fuerza, no solo en Colombia, sino pues es una fuerza que está a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Pues aclarar varias cosas. Mujeres no solamente es el movimiento, por eso hablamos de diversidades de personas con identidades de género diversas, y casi siempre se está hablando de mujeres y pues es una categoría bien compleja porque también hay que hablar de mujeres afro, que muchas veces las mujeres afro no se incluyen en la categoría mujeres por todo lo que eso significa dentro del feminismo, mujeres indígenas, mujeres romi, y personas con identidades diversas. Esto significa hombres trans, mujeres trans, géneros fluidos y personas con identidades no binarias. Para seguir con su pregunta, el movimiento, digamos que tiene una perspectiva mucho más nacional. Nos preocupa el tema rural, básicamente, como pues un poco lo que venía hablando Claudia. Digamos que la Red Rojo y Violeta es un proceso de base, digamos desde Bogotá, que también estamos aliadas en ese tema, y sin embargo el movimiento no se piensa, digamos, desde qué postura va a tener o no la nueva alcaldesa. Esperaríamos que pues tenga una postura, digamos, conciliadora no, pero sí una postura reivindicativa con respecto a todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, y apoyando lo que dice Claudia, pues la institucionalidad no es quien nos ha dado la legitimidad. Nosotras hemos ido buscando nuestra propia legitimidad dentro de los procesos.
El movimiento nace y se junta con lo que les estaba contando por la necesidad de hacer visible la voz de, digamos, parteras urbanas tradicionales, dulas y todas las personas que están alrededor del nacimiento, gestación, parto humanizado, IVE, duelo gestacional, y en ese sentido nos preocupa un poco más la mirada nacional y rural. Entonces, pues para responder su pregunta, no solamente pensaríamos en la postura de Claudia, sino de todos los alcaldes y alcaldesas del país, de cómo vamos a poder transitar esos temas. A mí me llama la atención lo que estás comentando, Jenny, y de pronto también me gustaría saber si de alguna manera han pensado en cómo articular esa realidad rural de una Colombia que solo ocupa el 20% de la población contra una población urbana que ocupa más o menos un 80% en total. ¿Puede que exista una cierta indiferencia entre, digamos, esos espacios territoriales? Digamos que pensarnos desde el movimiento, unirnos desde la forma rural, es lo que pasa en todo el país. Tenemos una visión centralista y colonial. Y eso nos lleva siempre a pensar, yo vivía fuera de Bogotá, y es muy distinto ir fuera de Bogotá cuando usted llega a Bogotá. En Bogotá pasa todo, y sin embargo en región suceden procesos autónomos también. Entonces el reto como movimiento ha sido precisamente ese, es como no solamente cómo unimos la ruralidad, sino también cómo unimos otras voces, como lo que les estoy contando, personas con identidades diversas, de género diversas, y también pensarnos cómo se dan esos aspectos. Nosotras siempre estamos pensando sí, la ley de parto humanizado, todo muy chévere, el proceso, todo muy chévere, ¿cómo le llega esta información a la mujer que está en la vereda de Santa Clara del corregimiento del Salado en Bolívar? ¿Cómo le llega esta información a la mujer que está en Buenaventura, en la ruralidad y no en el casco urbano? Sí tenemos procesos. En este momento, este año empezamos un proceso con parteras, digamos, del norte de Bolívar, en los nísperos, y hemos tratado de pensar cómo recogemos a estas personas rurales y decir, bueno, vengan, pongan voz. Pero tenemos dos fenómenos. Uno, que Bogotá es donde sucede todo y región está esperando que las de Bogotá hagan por el proceso colonial. Ese es un reto. Y el otro reto es, en Bogotá sucede todo y las de región y las de Bogotá empezamos a hacer, a veces sin articular con región. Entonces esa siempre ha sido como la fractura. Esos son los dos retos también que han sucedido, y así no lo estamos pensando, es ver cómo vamos y transitamos. Tenemos un lema y es que transitamos con lo que tenemos y cómo podemos. Ahí, sumándole a la reflexión que hace Jenny, hay una serie de tensionalidades que se presentan, no solo entre el tema, por ejemplo, de lo urbano, lo rural, el centralismo, sino la validación y lo que implica el diálogo de saberes. Para nosotras es un elemento fundamental reconocer el saber ancestral, reconocer el saber tradicional, reconocer el proceso y el conocimiento que las mujeres, por ejemplo, parteras o dulas urbanas tienen, independientemente de que estén en la ciudad, tienen un conocimiento y un proceso que es muy potente, muy poderoso, y que, por ejemplo, tienen una tensionalidad con la academia, con el saber técnico-científico. Entonces, una ley 100, una regulación en salud, que lo que hace es instrumentalizar un poco todo el tema de lo que implica la sexualidad y la reproducción, y pues obviamente toda lo perversa que tiene la ley 100 en los cuerpos de las mujeres, pues tiene una implicación mayor, y en la invalidar el conocimiento de las mujeres, no solo en sus decisiones, no solo en sus prácticas, sino también en la manera que quieren vivir su sexualidad, parir o no parir, y ser acompañadas, y la manera que quieren ser acompañadas, pues no por un médico necesariamente, porque por ejemplo el tema del parto no es una enfermedad, o sea, la gestación para nosotros no es una enfermedad como lo ve la ley 100, sino es precisamente parte del proceso y de las decisiones autónomas de las mujeres, en libertad, en placer, y pues como parte como integral de sus vidas. Yo tengo una inquietud, y digamos de esa pedagogía de construcción social, de como dices tú, géneros diversos, ¿cómo se contrarresta el pensamiento tradicional de que digamos solamente es hombre o es mujer? Digamos, no solamente es por parte del Estado, porque digamos no va a llevar una hoja de vida, lo que sea, aparece masculino o femenino, hay muchos lados, no aparecen más opciones. Entonces, ¿cómo
si desde políticas públicas no se hace cambio, de pronto de forma del Estado, para que desde la primera infancia se empiece a tener una diversidad y un pensamiento diverso al tradicional, arrancando también por el lenguaje inclusivo, que noto que también lo usan mucho, porque pues el lenguaje que dictan los colegios o que dictan tradicionalmente pues es el castellano, no hay lenguaje inclusivo, y es muy poco los colegios que incluyen lenguaje inclusivo dentro de su quórum. Entonces, ¿cómo luchar contra eso y qué estrategias tienen, digamos, para llegarle a esa gente de pronto como estuvo del campo, que los de Bogotá conocerán algo porque tal vez lo habrán leído o lo habrán tenido más cerca por información, porque es una metrópolis, pero de pronto alguien que en un pueblito apartado de Colombia, que sabe que él piensa, hay hombre y mujer, y le dice, no, es que hay más de esto, él de pronto se vuelve loco, pensará, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo llegar a esa gente y cómo luchar contra esa estructura estatal y creo que es mundial? Bueno, pues uno de los retos surgió este año. Nosotros hicimos un encuentro en el mes de marzo, se llamaba Encuentro de Violencia. Encuentro académico de parto humanizado, violencia obstétrica y violencia ginecobstétrica y partería. Y fue muy interesante porque al interior del movimiento empezamos a pensar, bueno, ¿y a quién más invitamos para que tenga voz? En ese momento pensamos en el movimiento LGBT. Y digo, ahí ya voy a hacer la aclaración. Entonces, no, sí, invitemos a las personas LGBT y a las personas. Y luego empezamos a pensar, ¿y los hombres trans? Que paren. Y nos pareció muy curioso porque una de nuestras compañeras parteras dijo, ¿cómo así? ¿Los hombres trans paren? Entonces fue como, ¿cómo así? ¿Que cómo así? Pues claro que los hombres trans paren. Entonces ahí se generó como, no, si estamos preguntándonos esto, obligatoriamente tenemos que, digo obligatorio, porque ya era ya se nos generaba una demanda al interior del movimiento, es decir, necesitamos que al interior del movimiento se conozca que hay otras personas que paren, no solo mujeres, sino que hay otras personas con otras identidades que se reconocen a sí mismas como hombres trans, personas no binarias y que paren. Entonces, ese fue, digamos, nuestra primera disruptiva, decirnos a nosotras mismas, hay personas distintas a las mujeres que paren. Y eso fue muy bonito porque hubo colectivas que llevan muchos años en este trabajo y recuerdo, yo tengo muy marcada una compañera de Bucaramanga diciéndome, saliendo de esto, y me dijo como, no Jenny, hay que cambiar la práctica, hay que abrir el espacio, y esto nos ha llevado a generar cómo dentro de las colectivas que trabajamos estos temas comenzamos a generar otras metodologías de atención a estas personas. Entonces digamos que a partir de ahí ya hay una disrupción. La segunda parte es poder comprender y poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver con la violencia ginecobstétrica. Es un tema que se nombra en el país, se conoce en el país, pero no se habla en el país, ni tampoco se tiene una legislación. Entonces, cuando usted me pregunta cómo generar procesos inclusivos, pues lo estamos haciendo dentro del movimiento. Digamos que no es un impacto mayor, esto tiene que ver con toda la estructura, estructura patriarcal, la estructura de la vida de nosotras y nosotros para poder comenzar a entender y llegar a esos cambios. Lo que sí creemos es que ya al interior del movimiento nos estamos dando unas discusiones, y no es solamente esta, son muchas discusiones. Yo creo que un faro, digamos, o una columna vertebral de esto es la interseccionalidad. Es una palabra bien compleja. Es un reto también entender la interseccionalidad en un movimiento de parteras, pachamamescas. A mí me gusta nombrarnos pachamamescas a muchas compañeras, ¿no? Pero es un poco ese tema. Adicional a eso, la pregunta sería el por qué. O sea, ¿por qué es tan difícil o por qué estos temas no aparecen o por qué no se tiene voz? Y ahí viene precisamente el reconocer como el peso que tiene en el conjunto de la sociedad, no solo en Colombia, no solo en el campo, sino en el conjunto de la sociedad, el sistema patriarcal. Entonces el sistema patriarcal tiene pues primero, la antigüedad pues nos remonta al momento en que las cosas eran diferentes. Uno dice, bueno, ¿hubo algún momento en que las cosas fueron diferentes? En que el papel, el rol, el lugar que ocupaban las personas y la valoración que se tenía sobre las personas y allí las mujeres era diferente. Y entonces, indagando históricamente, también uno podrá ver que, por ejemplo, uno de los principales poderes de la mujer yacía sobre la sexualidad libre, sobre la voz de la mujer, sobre la decisión que se tenía, no en términos de jerarquía, sino en términos de complementariedad
y en términos de solidaridad de otra manera. Cuando este sistema elimina o arrebata a la mujer, pues al poner toda una creencia religiosa, en este caso monoteísta, un hombre blanco, sobre las otras creencias, sobre las otras deidades, sobre la posibilidad de pensarse que hombres y mujeres y bueno, la vivencia de la diversidad y de la humanidad finalmente era diferente, y le da un papel a la mujer de la casa, un rol en la sexualidad, de la reproducción, castiga el placer y le genera pues en últimas todo una encasillamiento finalmente, pues da base para que la diferencia, la diversidad, el placer, la sexualidad, la libertad pues sea castigada y sea mal vista. Y allí entonces entra a verse con ojos, los ojos del patriarcado son los ojos del hombre blanco, dominante, de una sola pareja, ahora se me olvidó cómo se llama esto. Monógamo. En fin, o sea, todas estas características que son antinaturales en términos de lo que realmente es la humanidad, la naturaleza, la vivencia, la vida y demás. Ya que tocas mucho ese tema que de pronto lo natural, antinatural, naturaleza, y la palabra patriarcado, yo quisiera saber si esto es algo especista o también acoge más especies, porque recuerdo mucho un video que recientemente unas feministas veganas en la que también abogaban por la explotación de las gallinas, ¿no? Digamos, porque también sexualmente son explotadas para el lucro o para el consumo de seres o de humanos que también las están explotando para su consumo. Entonces, digamos, la gente que no sé, consume huevos de gallina o come huevos también se está explotando a féminas. Entonces ellas reivindicaban un poco esto y abren un poco más el espectro, no solamente se van como el humano, sino también otras especies. Entonces quisiera saber si de pronto ustedes también como que reivindican esto o también lo acogen en el movimiento y ven más allá del ser humano a las demás especies como algo natural, como parte de la naturaleza, y no el ser humano como por encima de ellos como explotadores y opresores de otras especies. Desde la red un poco la reflexión del patriarcado tiene que ver cuando uno dice, bueno, es como el padre de otros sistemas de opresión, ¿sí? Se aplica no solo a digamos que a la especie humana, por decirlo así, sino a la naturaleza. O sea, la concepción de violación, por ejemplo, que yo tengo que dominar, poseer, violar, no es solo sobre el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Sino es lo que ocurre en la selva. Entonces yo tengo que dominar la selva amazónica, depredarla, generar incendios, traer la industria maderera. O sea, es una concepción patriarcal sobre la naturaleza. No es un tema de preservar, por ejemplo, y que tiene que ver muchísimo con el sistema pues capitalista finalmente, ¿no? O sea, en términos, por ejemplo, de los medios de vida. Entonces la especie humana ha deteriorado la naturaleza a un ritmo que efectivamente pues hemos visto el tema del cambio climático, el tema del agua, en Colombia el tema del fracking, tiene que ver con el reconocimiento, la invalidación de la economía propia, las formas de consumo responsable, bueno, digamos que es estructural. Pues un poco, no sé si las explotan sexualmente las gallinas, sí, pero las violan, es que sea un gallo que hay, sino que los ponen a que produzcan huevos. Pero sí es un poco el tema de... Si nosotras llegamos a decir como, bueno, entonces aquí todos y todes tienen que ser antiespecistas, volvemos otra vez a generar un tema de, bueno, entonces aquí el que no es antiespecista no entra dentro del movimiento. Y eso pues tampoco es la idea. Nosotros hemos, y hay grupos de personas no binarias que son antiespecistas, entendemos el término de lo que significa la conexión con la tierra y el respeto a la naturaleza y a las especies, y que muchas líneas del feminismo critican eso, y es como, usted no puede ser feminista si usted dice que no a la violación o al respeto por las humanas y por las personas humanas, y al mismo tiempo come carne. Eso es una discusión que creo que tendrían que ser varios programas como para uno empezar aquí a sacar autoras y empezar a discutir el tema. Lo que sí tenemos claro es que dentro del movimiento y la red, que yo creo que Claudia estará de acuerdo conmigo, sí tenemos una conexión con la tierra por el simple hecho de estar en lo que estamos y haciendo lo que hacemos. Entendemos y creemos que es necesario tener una reconciliación con la tierra porque es la que nos sostiene con sus recursos y demás,
la explotación a base del capitalismo entendido no como un tema machacado, sino entendiendo realmente los conceptos de qué significa el capitalismo, qué significa el excedente, qué significa estar a explotación a expensas de hacer explotación a expensas de otros sin tener un equilibrio, pues en eso estamos de acuerdo, digamos que todas las personas que estamos ahí. Sin embargo, ya específicamente en el antiespecismo y decir, bueno, entonces usted no puede comer carne y demás, creo que es demasiado, para muchos de nosotros es demasiado específico y que sería entrar a dar una doctrina que tampoco estamos dispuestos a dar. Yo me pregunto si de pronto no será tal vez la meta, porque pues si buscan de pronto como movimiento algo holístico, pues la meta sería también ser vegano y respetar la naturaleza como tal. Más allá, o sea, será como un proceso para llegar a la meta que será esa. Digamos que son tan diversos los caminos y tan diversas las metas. Un poco la riqueza del movimiento, del proceso feminista, creo que es reconocernos diversas y reconocernos y respetarnos y construirnos y deconstruirnos en esa diversidad. Es tan válido aquellas feministas coherentes, consecuentes, que se han decidido como opción de vida ser veganas, como aquellas feministas coherentes, consecuentes que no lo son, porque son opciones de vida. Que si entonces una de nuestras feministas hace parte de la industria madera que va a incendiar la Amazonas, pues ahí sí hay un tema elemental, sí, o que va y hace parte de los que explotan el fracking, o sea, bueno, habrán elementos, pero todo esto es o sea, nada es como escrito en piedra, o sea, y estamos como recordando mucho, porque parte de este reconocimiento del tema ancestral es, nosotras no somos las primeras que estamos trayendo y dando estas luchas y reconociendo estos caminos, por el contrario, o sea, el trasegar que ha tenido el proceso de reconocer tanto el patriarcado como la necesidad de recuperar el poder de la sexualidad, de lo que implica, por ejemplo, el parto humanizado. Cuando nosotros nos decimos bien paridas, quiere decir que independientemente de que usted tenga o no tenga hijos o decida tener hijos o no, usted ha sido parido o ha sido parida o paride, y en medio de eso tiene que ver con la guerra, tiene que ver con la paz, tiene que ver con transformar la sociedad, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con un enfoque de derechos, tiene que ver con la interseccionalidad, con lo étnico, con el género. O sea, esto es complejo. A mí me encanta, pues digamos, la manera en que se está abordando, pues esa metodología, digamos, esos enfoques o esas metas que se han propuesto desde el colectivo. Pero yo lo que puedo rescatar, digamos, de pronto recogiendo un poco de lo que preguntaba Andrés, es que de todas maneras la epistemología del movimiento es que el problema es el patriarcado, ¿cierto? O sea, como el problema común, el padre común de todos los problemas de la sociedad sería el patriarcado. ¿Sí es así, más o menos? En la red, digamos que eso sí, claro, es, o sea, digamos que se reconoce como el elemento raíz, que de allí se derivan muchas cosas, donde una parte será el tema de la reproducción, pues, de la sexualidad. Lo preguntaba porque si ese es el tema matriz, digamos, a mí me ha interesado también pues un poco los temas feministas y encontraba, digamos, un poco de contradicción, una serie de debates pues también muy bacanos de tener en cuenta, que era la postura de Emma Goldman, no sé si por ahí la reconocen, y de Lucy Parsons, que no es tan popular. No sé si la conocen también. Lo que pasa es que Emma Goldman tenía, digamos, como que su enunciado o su aforismo era abolir el patriarcado. Y Lucy Parsons decía que el patriarcado existe porque el capitalismo existe. Luego la distinción no era de género ni de las maneras de actuar, digamos, de los hombres, que eran los preponderantes en un sistema, digamos, global, sino que era el modo de relaciones que existían entre los seres humanos, independientemente del género. Y eso, digamos, pues yo lo podría, digamos, argumentar con el hecho de que igual existen mujeres opresoras y que están, digamos, favoreciendo a que ese sistema se construya a la supresión de todos, independientemente si son hombres y mujeres. Entonces está el ejemplo de François Bettencourt, parece que lo estoy pronunciando bien, que es la nieta que, digamos, heredó todas las elecciones de todas las acciones de L'Oréal París, y, digamos, tiene un capital muy importante, o el tema de Alice Walton, que es la propietaria de Walmart en este momento, o Jacqueline Mars, que también tiene pues un capital, digamos, muy considerando y que permean o que perpetúan la esclavitud de entre todas, digamos, todo el género humano.
más allá de si es mujer, si es hombre o intersexual. Entonces, ¿no creen que de pronto hay algo más poderoso que el mismo patriarcado? En el caso de, ahorita que me imagino que Jenny va a aclarar desde el movimiento, ¿sí? Este elemento, pero mire, en el caso de la reflexión que haces, el patriarcado para nosotros no viene con el capitalismo. Sí, o sea, digamos que precisamente hemos planteado, el patriarcado se reinventa a través de los sistemas económicos. Entonces, si nos vamos por allí a las culturas originarias, donde la mujer tenía propiedad, donde la mujer podía heredar, donde la mujer no necesitaba estar casada para poder ser reconocida, donde la mujer tenía lugar, fue hace mucho antes del capitalismo. Cuando todo esto que estoy diciendo de la iglesia, la sexualidad, el matrimonio aparece, es cuando estas mujeres libres, entonces por eso son asociadas a brujas y son asociadas a que estas mujeres que lo que hacían era organizarse comunitariamente para, por ejemplo, reconocer que no requerían una propiedad específica porque compartían y podían satisfacer sus necesidades, que no necesitaban un marido, un hombre para estar completas, empezaron a hacer por la iglesia, en este caso, la Inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas películas que lo pueden ilustrar, mostrándolas que estaban mal, estaban fuera del rol que se le estaba estableciendo desde esa cultura patriarcal. Es decir, se le quita el poder económico, se le quita el poder sexual de su poder como no reproductivo, se le da lugar reproductivo, se le quita la posibilidad de interferir en los elementos mitológicos, porque la mitología tenía que ver con la decisión política, o sea, el ejercicio de la política y de la administración estaba directamente asociada, y pues por eso hoy agitamos en las marchas, somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar, ¿sí? Ok, en el capitalismo, en cada sistema económico se reinventa, se restablece, y no es un tema entre hombres y mujeres, o sea, el tema de que entonces las mujeres no son patriarcales, no, por eso decía, el patriarcado es una gran sombrilla que permea toda la sociedad, pero el sistema de privilegios está fundamentado sobre los hombres, o sea, el privilegio de los hombres frente al tener voz, entonces frente a que las niñas hablen pasito, puedan estar tranquilas, que te digan y te regalen en Navidad, ahorita en Navidad, entonces el bebé, la cocina y al niño la estación de bomberos, astronauta, que el niño pueda tocar su pene sin problema porque es un niño, y si la niña se toca su vagina, entonces eso no se hace, es cochino, te escondes. Entonces eso va desde las niñas, desde la gestación hasta la mujer adulta y el hombre adulto. Ok, ese sistema de privilegios habrá que cambiarlo, y ese proceso del papel en la transformación, por eso tiene que ver con la transformación de la sociedad y el cambio también del modelo económico. Voy a hablar desde el movimiento, varias cosas ahí. Para responder a su pregunta, digamos a la pregunta de los dos, dentro del movimiento, no, voy a empezar a responder porque hay tantos feminismos como mujeres en el mundo. Eso es, creo que lo que hay que comenzar a entender a partir de esto. Y un profesor mío, hablando del feminismo, me decía que eso era ir en contra de la epistemología, y no es verdad. ¿Por qué digo que no es verdad? Porque decir que cuando usted nos hacía la pregunta y digamos que también su aseveración, es pensar, volver a meternos a todas en una misma bolsa y a todos en una misma bolsa. Entonces es como, usted está hablando como, no, es que Goldman habla sobre la abolición del patriarcado. Claro, pero Goldman también hablaba de que el amor hace parte de toda la reinvención de lo que significa y abolición del patriarcado. Y entonces, ¿cómo se entiende el amor? Y también cómo también se puede reestructurar el amor romántico. Entonces, eso es otra forma. Sin embargo, la producción de conocimiento de nosotros, incluido mujeres y diversidades, identidades de género diversas, no tiene que ver a partir de la epistemología una sola, son muchas, y eso lo habla Rita Segato, digamos, desde el entronque patriarcal, y lo que habla es que viene un patriarcado, digamos, incipiente antes de la colonia, y con el tema de la colonia el patriarcado se asume, y también con el capitalismo pues se refunda mucho más. Entonces yo sí creo, y eso es una postura personal porque no puedo tomar postura por el movimiento, somos 20 organizaciones y hay feministas y no feministas, entonces también es como
¿Cómo un movimiento puede tener feministas y no feministas? Pues de la misma manera que tenemos personas que apoyan el aborto y que no lo apoyan. El punto no Todas es convergen en el movimiento. Todas convergemos en el movimiento. El punto no es si lo apoyamos o no, sino desde qué postura estamos paradas. Y es como, está bien, usted no lo puede apoyar, pero ¿qué no apoya el no aborto? ¿Qué no apoya el feminismo? ¿Sí? Y si hay unas discusiones en las que ya unos mínimos en los que no podemos entrar, pues decimos, está bien, no podemos seguir juntas. Y también explicar que el tema del capitalismo o no el capitalismo sí está dado por un tema de producción y demás, pero no es más allá del patriarcado. Yo sí creo que el patriarcado sí es una estructura, y cuando uno lee todas las feministas uno da cuenta de que sí es un patriarcado, y aquí yo sí difiero más, digamos, de un poco lo que dice Claudia, de lo que dice usted, de que no sean los hombres. Los hombres son la representación de unos privilegios del patriarcado, claramente, y eso sí lo estábamos aclarando y lo aclaró un poco Claudia. ¿Qué pasa en el movimiento? No necesariamente tenemos que tomar las banderas del feminismo para decir todas somos feministas. Sin embargo, si creemos y nos estamos dando la discusión, que eso también lo hace, digamos, una feminista como Rosalba Hernández o como Andalzúa, que dice, nosotros podemos producir conocimiento a partir de nuestro propio sitio, que eso también lo habla Hardigan y lo habla Haraway. Y Donna Haraway dice, ¿cómo a partir de la opresión nosotros producimos conocimiento? A partir de esos puntos y a partir de esas concepciones, pues cada colectiva y cada mujer comienza, o cada persona que se reconoce a sí misma con otra identidad, comienza a producir conocimiento, y ese conocimiento es el que nos ha llevado hasta hoy ahí. Para, digamos, que aclarar un poco, es que el cuerpo de las mujeres históricamente ha sido producido para otros. Nosotras como mujeres o identificadas como niñas, nacemos y crecemos para otros, desde lavarle la ropa a los papás, a los hermanos, aprender a lavar, cocinar, hasta tener, digamos, la forma en la que yo sexualmente me relaciono con otras personas. Y también, y esto me pasa mucho y yo lo he aprendido mucho, digamos, desde la ruralidad. Cuando usted va a la ruralidad y son 7 hermanos y está el papá y la mamá le sirve primero al papá y luego los hermanos. La última en comer es la última persona, y ojalá sea mujer, que la que va a comer. Claro, hasta la posición en donde se sienta el hombre. Y eso sobre todo la ruralidad. Importante. Sobre todo la ruralidad. Esta discusión la podemos dar acá, y yo sí vivo muy en función de la ruralidad, y es cómo llevar este discurso a esa ruralidad, que eso es lo que estamos pensándonos en transformar. No podemos llegar con un discurso occidental también del feminismo, sino cómo se piensan las formas y cambiar esta estructura. Entonces yo sí creo que es a partir del patriarcado, yo sí creo que es a partir de los hombres que representan el tema de unos privilegios que les cuesta mucho identificar. Mujeres opresoras, digamos que eso es otra discusión con otras autoras bien grande, porque pueden decir que sí hay mujeres, Rita Segato dice que hay mujeres que representan el patriarcado, pero también es un tema muy importante entender, y es que estamos en un sistema capital y es un sistema poroso. Es decir, nosotros queremos, las personas que, digamos, somos un poco más, digamos, críticas con respecto a este tema, queremos transformarlo y necesitamos transformarlo dentro del sistema. Entonces hacemos algunas concesiones y tenemos que salir a romper, pero ser radical a decir, sí, hoy vamos a romper con el patriarcado y con el capital, pues no se va a poder, porque estamos dentro del sistema patriarcal, dentro del capitalismo, y es un tema poroso en el que vamos y venimos, hacemos concesiones, entendemos, porque si no, no podemos vivir y no se nos hace viable, digamos, esta ruptura que queremos. A mí me llama, antes de que darle la palabra aquí a mi compañero Andrés, me gustó mucho la intervención, porque de todas maneras yo veía elementos que apuntaban más contra el capital que contra el patriarcado. ¿Por qué? Por las relaciones que existen entre las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Hay un ensayo muy interesante de Linda McDowell, no sé si lo han escuchado, sobre género, identidad y lugar, y ella lo que apunta es básicamente la mujer se ha excluido de la ciudad, se ha relegado al espacio de la casa, digamos, a los hogares, y ella no participa en la ciudad, y la única manera en que lo hace es de manera como mal vista. Entonces ella solo ocupa la noche, y la noche es negativa y la noche es negra, entonces son esos espacios de exclusión. Entonces a lo que voy es, precisamente la ciudad es el espacio materializado de las relaciones humanas económicas. Si las exclusiones son, digamos, en los hogares, no creería, o sea, que sea cuestiones de patriarcado o no, sino más bien de cómo se ha generado esa relación, digamos, en el género humano.
no estoy excluyendo a mujeres tampoco. Entonces, yo creo que en esa postura, digamos, las ciudades son la exacerbación del capitalismo y las ciudades son la muestra de que las mujeres han sido excluidas. Ahora sí, Andrés, continúa con... Y para continuar un poco aquí con el hilo de Mateo, también creo que es un poco un tema más cultural, porque también hay culturas en las que la mujer es la que manda la parada, y de pronto si se toma un poco la visión occidental, pues obviamente es un sistema que no es de la modernidad y que tiene la industria como principal motor de desarrollo, y creo que el tema es que el que esté arriba es el opresor, ya sea hombre o sea mujer. Entonces, como dices tú, que de pronto la estructura es para enaltecer al hombre, entonces quisiera saber de pronto aquí en Colombia, en la Constitución, qué ley o qué privilegio tiene el hombre que no sea el que tiene la mujer. Digamos, yo puedo poner uno que tiene la mujer, digamos, en dado caso que haya una guerra o algo, los hombres van a la guerra, las mujeres no están obligadas a ir, tampoco la ahorita militar no están obligadas a prestar el servicio, si no quieren, es solamente el hombre. Es algo que está en contra del hombre en detrimento de él, porque si fuera algo de equidad, también la mujer debería hacerlo, porque como somos... Y el tema de las garantías laborales... Las garantías laborales también. Y ¿qué más? Las pensionales, ¿no? La pensional. Es que precisamente ese enfoque que ustedes tienen es que ahí como decías cuando estaban en el baño, ¿cómo es la que se llamaba la sección anterior? La sección del baño. En el baño. Decías, la cortina se va a caer. Ahí lo que muestra es que la cortina aún no se ha caído. ¿Sí? ¿Por qué? Yo en los talleres hago una metáfora y tiene que ver con Katherine Ibargüen. Entonces, sus dos piernas, cuando se gana la medalla de oro, bronce o plata, están en excelentes condiciones. Katherine Ibargüen se parte una pierna y tiene que estar enyesada. Entonces, lo que sabía esta pierna, ¿sí? En términos de lo que se coloca como la igualdad, en términos de, pues, mujeres y hombres son iguales. Bajo la ley son iguales. Dígame en qué de la ley las está discriminando. O dígame a qué mujer no le están diciendo que vote. O dígame a qué mujer no le están permitiendo aquí en la Gran Colombia, por ser mujer, no le entregan el formulario y no le permiten ingresar a la universidad. O sea, es una concepción de igualdad, entre comillas, de estas dos piernas, pero resulta que esta pierna se partió, ¿sí? Y esta pierna se partió y duró 1 año partida. Cuando quitan el yeso, ¿cómo está la pierna? Pues con menos fortaleza, ¿no? Perdió masa corporal, uh-huh. Perdió fuerza, no sabe caminar, no puede pararse sobre su propio pie, uh-huh. Y eran las dos piernas de Katherine Ibargüen. Entonces, toda la reflexión que he hecho es, en algún momento las mujeres tenían ese lugar. Pero ¿qué ocurre? A ti te enseñan desde la panza. Entonces, a usted, que estás embarazada, ¿y qué vas a tener? Niño o niña. Entonces, para muchos, el tener una niña ya es una carga negativa en términos de la que viene a sufrir. Entonces uno dice, en la modernidad, en el siglo XXI en Bogotá, sí. Entonces el señor en el barrio popular o en cualquiera de las familias puede decir, es que yo quiero que tener un hijo y busco hasta tener un hijo varón, por lo que implica. O lo que ya estaba diciendo Jenny en términos de, bueno, 7 hermanos, una niña, ¿cuál es su papel y cuál es su rol? ¿Sí? ¿Cuál es su papel y su rol en la cotidianidad, en la casa? Entonces, además de que tú estudias y tienes, pero resulta que tú tienes que llegar a tu casa y además de hacer tareas, estar en el colegio y demás, pues te toca encargarte de las labores de la casa. O sea, es lo que nosotros llamamos la doble o triple jornada. Trabajas, estudias, si eres activista y tienes organizaciones, entonces tienes una triple jornada. Si ustedes, por ejemplo, tienen hijos o hijas, seguramente, o por la mayoría, pues lo resuelve su compañera. Ok, hoy tengo programa, llego tarde, ¿sí? Ella seguramente tendrá que resolver quién lo cuida, la mamá, la hermana, tal. En algunos casos puede haber una maternidad o paternidad diferente, pero en la generalidad, en términos de lo que estamos diciendo, el estructural, el tener los hijos, en términos de lo que implica parir, recae de una manera diferencial. Pero adicional, por ejemplo, hablemos de las mujeres profesionales. Hay un techo de cristal. Somos las más educadas, o sea, podemos tener mayores estudios y ocupamos menores lugares de decisión. Y en los lugares de decisión que tenemos, ganamos menos salarios. Pero adicional, si yo estoy aquí, estamos los 4, fácilmente el que conduce la reunión me puede decir, ¿me haces un favor? ¿Me puedes traer los tintos?
porque se supone que tengo más habilidades. Porque como mujeres tenemos más habilidades para hacer cosas al tiempo, porque como mujeres es que es que a ti te queda más rico el tinto, o porque entonces el asunto es que puedo tener mayor carga de trabajo por una igual o menor remuneración teniendo mayor formación, por ejemplo. Juan está que se nos comenta habla, ¿no? en la Casa Pintada. Cuéntanos, Adelante, Juan. Yo normalmente nunca ingreso a una Casa Pintada para no incurrir pues en daños editoriales del programa. Pero me llamó mucho la atención porque siempre se ha presentado esa tensión y ese debate, en especial feminista, en Radio Media Internacional, no por nada editorial de la emisora, sino porque siempre son esos izquierda, derecha, feminismo, machismo, bueno, en fin. Todos esos movimientos, ya sea de varias connotaciones y sean reales o no. El tema es, no sé, se me surgen varias preguntas y yo lo asevero al punto de que el minimalismo se ha comprobado, por lo menos desde las culturas orientales, japonesas, es uno de los grandes éxitos de estabilidad y triunfo en la humanidad, ¿no? O en el diseño es mejor menos que más, ¿sí? Cuando tú diseñas es mejor menos que más. Cuando llegamos a esa diversidad de, digamos, particularmente ayer con los amigos hablamos del LGBTI, y después me dijeron, no, es que no es así, LGBTTI y no Q. Ok, perfecto, pero empezaba a analizar, bueno, eso es, en gran resumen es hetero, homo y bi, no hay ninguna otra variabilidad con los trans, eso es todo. Realmente hay diferentes variaciones, pero en incurrir de decir uno por uno, ya es discriminación. O sea, creo yo que pasa el mismo fenómeno con la parte afroamericana, porque hace poco vino un experto de esto, se me olvidó, el PRI, que es uno de los grandes aquí cantantes y afroamericano y todo, y él mismo decía, él con su negritud decía, nosotros mismos nos hacemos autorracismo. Entonces, ¿por qué no más bien como simplificamos el asunto? Otro ejemplo es las famosas normas, certificados de calidad y todo. Muy bien cuando se simplifica el proceso y se genera calidad, es decir, respeto a la mujer, igualdad, todo perfecto, aunque una de nuestras invitadas mismas dijo, la mujer tiene otras habilidades que el hombre no lo tiene. O sea, hay diferencias. Eso indica de que estaríamos contradiciéndonos en el discurso de que hay diferencias o no. Es lo contrario. Yo quiero, que pena Juan, te interrumpo, rescatar un poco lo que decías del techo de cristal. Quiero que me dé de pronto algún ejemplo de algún puesto en el que sea el mismo puesto y gane más el hombre por ser hombre que la mujer por ser mujer. O también, digamos, porque me parece que es un tema cultural. Pero espera, me sacaste del tema, o sea, es sencillo. ¿Por qué no simplificar esas diferencias culturales y sociales? Obviamente, sin desligar y sin decir es mentira o no está bien los nuevos movimientos feministas, pero al incurrir con tanta variedad y decir, hey, esto es así, variación, ahora falta un día de estos que aparezcan movimientos de madres cabezas de hogar mayores de 18 y madres cabezas de hogar mayores de 50, entonces unas se defienden con unos derechos y las otras con otros, sabiendo que son las mismas cabezas de hogar, ¿no? O sea, no sé. Es como preguntas dentro de mi ignorancia, ¿no? Porque yo no asevero nada y absolutamente no estoy ni en contra, ni en pro, ni nada. Soy muy neutro en el tema del feminismo y demás. Pero sí me surge esa pregunta, porque nos complicamos tanto y llega al punto, digamos, como las empresas, certificado de calidad, tantos procesos que para ir a darle la razón a un jefe pueden llegar a manejar hasta 20 formatos diferentes. Claro. No sé. Es dentro de mi ignorancia, no asevero nada. Yo creo que el tema también ha pasado porque hay de pronto escasez educativa y de pronto tenemos ese sesgo en, digamos, abordar ese tipo de cosas. Para mí, digamos, la orientación sexual solo pueden ser 4: homosexual, heterosexual, asexual o bisexual. Listo, punto, se acaba. Y ya de resto, pues entonces para su diversificación en cada uno, la personalidad de cada uno, pero digamos que cuando se amplía el espectro, pues tiende uno a confundirse, a no entender bien el mensaje. Entonces, no sé si Jenny nos quiere aportar un poco más. Pues básicamente entender lo del techo de cristal y de la guerra, digamos que recogiendo un poco lo que usted preguntaba, nosotros tenemos, y la mayoría de organizaciones de personas y mujeres decimos que no parimos hijos para la guerra. Eso es uno. Entonces,
sí tiene que ver, nosotras sí tenemos que ver con la guerra. Si usted lee los informes del Centro de Memoria Histórica, en todo lo que tiene que ver con la guerra, sí tenemos que ver con la guerra. No necesariamente tenemos que prestar servicio para haber incluido lo que tiene que ver con la guerra. Si ustedes miran también las cifras, las mujeres sobrevivientes del conflicto armado, sobrevivientes de violencia sexual, son números de mujeres. Sí tenemos que ver con la guerra. El hecho de que no prestemos servicio no significa que no estemos ahí. Creo que somos las mayores víctimas de la guerra. Entonces, comparar un poco temas como, porque aquí podemos hablar de varias cosas, podemos hablar, digamos, desde hombres, y yo he escuchado muchos hombres diciendo, no, pero es que el tema de la patria potestad también tiene que ver con lo que beneficia a las mujeres, y entonces hay mujeres que toman eso en beneficio propio y nos dañan a nosotros. Podríamos hablar de la ley María, podríamos hablar de 1000 cosas, pero recogiendo un poco lo que usted dice y digamos que uniendo más los temas, es necesario hacer visibles a las minorías. Y aunque sea LGBTIQ, porque es así, LGBTIQ más, y decimos más porque es el reconocimiento a lo que no es normal. Hay un autor que a mí siempre me ha gustado que se llama George Canguilhem, que es el papá de Foucault, y George Canguilhem siempre habla en estadística y dice que la media es lo normal. Lo anormal son las partes, ¿no? Lo que queda, digamos, desde la curva, lo que queda afuera. Eso anormal está segregado, está invisibilizado, está suprimido, y cuando no es lo normal, entonces el sistema lo que busca es opacarlo. Usted mismo tiene ahora rastas. Hace 20 años dreadlocks usar dreadlocks hace 20 años era mal visto. Digamos que no se podía usar. Las personas tatuadas aún todavía. Entonces todas esas segregaciones yo sí creo que son necesarios hacerlas visibles. Muchas personas hablan de no, es que el machismo, ni machismo, y digamos que aquí es una postura personal. Cuando dicen machismo, no, ni machismo ni feminismo. Creo que son dos comparaciones que no tienen nada que ver. Y con el tema de las diversidades sexuales, pues son los reconocimientos de muchas personas, y decir que no sería necesario hacerlas visibles sería también segregar a personas que dicen, mire, yo tengo un cuerpo, digamos, biológicamente como hombre, pero me reconozco como mujer. Entonces, digamos que todos esos temas están pasados por muchas discusiones mucho más profundas, digamos, desde lo que se pueda llegar a resolver, digamos, en este momento. Sí, y precisamente las interpelaciones que ustedes han presentado son las discusiones, son elementos de discusión en el común y en el cotidiano, que en últimas cuestionan o no comparten que efectivamente hay una estructura, a un sistema de opresión patriarcal que no reconoce los privilegios por los cuales los hombres están en el lugar, en lugares de decisión, en lugares de poder. Entonces, por ejemplo, me preguntaba sobre temas concretos del techo de cristal. Entonces, hablemos de la educación y de la educación superior. En la educación superior, en los pregrados, hay una mayor proporción de mujeres. Cuando uno va subiendo a lo que implica la definición investigativa, la definición docente, y sube a pregrado, maestría y doctorados, la composición termina siendo inversa, y hay incluso un porcentaje de 76% de hombres, 34% de mujeres. Entonces, no, pues normal, son gustos. Si nosotros miramos cuántas mujeres presidentas ha tenido Colombia, seguramente, ustedes mismos decían, la primera alcaldesa en todo el tiempo ha sido, electa, ¿no? Porque estaba electa, claro, sí, la primera fue Clara López, pero electa, era un encargo, ¿sí? O cuando uno mira las dirigencias y demás, uno dice, no aparecen. Pues resulta, y queremos dejar como elemento y reflexión de cierre, no es un tema de voluntad, no es un tema determinístico, no es un tema de que las mujeres tengan una menor condición o que tengan habilidades particulares para temas como la cocina o para temas logísticos. Tiene que ver con el rol dado a la mujer y tiene que ver con la necesidad de recuperar el lugar, el poder, la voz, la decisión, la incidencia de las mujeres. Buenísimo, Claudia.
Muchísimas gracias a ustedes, a Jenny, a Claudia por participar. Gracias por invitarme. Gracias. Aquí en la Casa Pintada. Y bueno, agradecer a la audiencia que nos escucha en el trabajo, en la universidad, en el Transmilenio, en cualquier lugar de Colombia a través del celular, el computador, la tablet, el portátil o cualquier otro aparato móvil que se le aparezca por ahí a través de radioamigainternacional.com, la aplicación móvil y desde Facebook Live. Ustedes también recuerden que pueden hacer parte de estas discusiones a través de la etiqueta La Casa Pintada. Hoy contamos con la participación especial de la Red Rojo y Violeta y el Movimiento Nacional... Las Bien Paridas. Las Bien Paridas. La Movimiento Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Fácil, Las Bien Paridas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy estuvimos con los comentarios de Andrés Cortés, Juan Rubio en la dirección sonora y quien les habla, Mateo Rincón, alias Materile. Nos despedimos de la casa deseándoles un feliz fin de semana y pues esperándolos para que se conecten en nuestro especial de Navidad. Muchísimas gracias. Energía y buena semana a todos. Gracias. Bienvenidos al futuro. La Casa Pintada es el intento de preservación de la memoria histórica y cultural de nuestra tierra. En cualquier caso, su ingreso se habría producido a mis espaldas. Usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Estoy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. Es apelar por el sentido de pertenencia nacional y por la apropiación de lo que significa ser colombianos. El tal paro nacional agrario no existe. El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Es el reconocimiento de la memoria indeleble de la estirpe criolla. Esta es La Casa Pintada, en Radio Amiga Cultura Musical.